adentrarnos en la palabra del Señor, les quiero invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del versículo 11 al 32. Lucas 15, del 11 al 32. Por favor, comparta su Biblia. Tenemos Biblia atrás, por si acaso alguien no la trajo. Puede perfectamente solicitar una. No sé si Memo también puede ayudarnos en la proyección. ¿Sí? Ok. Vamos a leer entonces Lucas 15, del 11 al 32. Dice así: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, y ahora queremos reflexionar sobre ella. Y necesitamos que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta parábola, Señor amado, que quedó revelada en tu palabra, en la Biblia, Señor, hasta nuestros tiempos. Sin duda, Señor, hay una lección importante, Señor amado, que podemos o queremos entender esta mañana, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Padre mío, que nada ni nadie estorbe, interrumpa, impida, amedrente, Señor, a aquellos que estamos reflexionando y escuchando esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, realmente a confrontar nuestra vida ante tu presencia, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque, amado Dios,
Tú eres bueno. Y sin duda, Señor, al saber desde la eternidad que nosotros íbamos a estar esta mañana en este lugar, esta palabra es para nosotros, Padre mío. Por eso, gracias. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a vivirla, a comprometernos delante de ti para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, no sé cuántos vinieron el domingo pasado. Levanten su mano los que vinieron el domingo pasado. Ya, bueno, un buen grupo. Lo que pasa que el domingo pasado, ¿se acuerdan? Hablamos de un profeta y juez de Israel. ¿Cómo se llamaba? Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Se acuerdan quién era? ¿Jere? Samuel. ¿Y qué pasaba con Samuel? ¿En qué capítulo y en qué carta el libro de Samuel leímos y conversamos? En 1 Samuel, capítulo 7. ¿Y cuál era el suceso que estaba ocurriendo? Venían los filisteos, ¿verdad?, a someter al pueblo de Israel, que era un pueblo enemigo, fronterizo, y que cada vez que abordaba a Israel, este pueblo lo subyugaba, lo sometía, diezmaba los campos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel sufría la derrota frente a los filisteos. Por consiguiente, este pueblo, ¿verdad?, clama ayuda a Dios. Y Dios, a través de Samuel, les dice que efectivamente les iba a ayudar, pero que era necesario 3 cosas que ellos debían hacer. Esto está en 1 Samuel capítulo 7. ¿Se acuerdan que mencionamos 3 cosas? ¿Cuáles eran estas 3 cosas? Arrepentimiento, consagración y servicio, ¿no? Si ustedes leen los versículos, me parece que el 2, 3 y 4, aparece, ¿verdad?, lo que Samuel le dice a Israel que deben ellos hacer delante de Dios, ¿no? Arrepentirse, volver su mente, ¿verdad?, su vida a Dios, pero además consagrarse, limpiar, ¿verdad?, porque ellos tenían incluso ídolos en sus casas, ¿no? Y además debían servir a Jehová, servir a Dios. Y bueno, efectivamente el pueblo se quebrantó, se humilló, Dios les ayudó y los liberó de la amenaza de estos enemigos, de los filisteos. Pero en medio de esta reflexión, incluso está puesto en el devocional del domingo pasado, yo hice un comentario, ¿verdad?, que resulta desde una mirada simplista y un poco lejana, resulta, ¿verdad?, que pareciera que la fórmula es frente a este Dios, ¿no?, a este Dios que de repente pareciera que es un poco lejano y un poco cruel, hacer algo para que Él pueda realmente ayudarnos, ¿no? Incluso por ahí coloqué una frase, dice, bueno, si este Dios es tan bueno, ¿por qué me obliga a hacer cosas para que Él pueda actuar? ¿No? Es una mirada simplista. Y el domingo pasado dijimos y explicamos que el anhelo de Dios es tener una relación, ¿verdad?, con sus hijos, con su pueblo, de modo que hay una equivocación bastante grande cuando tratamos de entender a este Dios que actúa, sí, solo sí, ¿verdad? Nosotros obedecemos sus caprichos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. En el día de hoy yo he querido compartir con ustedes este relato que acabamos de leer, que es una parábola. Es la parábola del hijo pródigo, que ahora, ¿verdad?, es una enseñanza que entrega Jesús de este mismo Dios. Pero a diferencia de lo que analizamos el domingo pasado, nosotros podemos advertir, ¿verdad?, en esta escena, porque es una escena, ¿no? Es un padre que tiene 2 hijos, uno de los hijos se va con la herencia, ¿verdad?, rechaza al padre porque le pide la herencia estando en vida y se gasta todo su dinero, ¿verdad?, en fin, y lo pasa muy mal, solamente hasta que el dinero le dura, ¿verdad? Pero cuando el dinero escasea, en fin, empieza a degradarse y llega a lo más bajo, sobre todo desde la perspectiva del judío, ¿verdad?, que era alimentar chanchos. Ustedes saben que los cerdos, los puercos para el pueblo judío eran considerados inmundos, incluso ellos no comen hasta el día de hoy carne de cerdo. Sin embargo, la parábola que enseña Jesús nos muestra ese escenario para de alguna forma mostrarnos hasta dónde llega, ¿verdad?, este hombre. La cosa es que él regresa porque se da cuenta lo que él ha hecho de su vida y se encuentra, ¿verdad?, con la recepción de su padre.
Y aquí nosotros, de alguna forma yo les quiero animar, que a pesar del calor, hagamos este nexo con el relato del domingo pasado. Porque el relato del domingo pasado nos mostraba a este Dios, ¿verdad?, que le dice a Israel: si ustedes se arrepienten, si ustedes se consagran, si ustedes me sirven, yo les voy a ayudar. Entonces, desde esa perspectiva, ¿verdad?, pareciera que nuestra naturaleza humana se resiste, ¿verdad?, a entender un poco por qué reacciona Dios de esta forma. Pero el relato de hoy día nos muestra la intimidad, ¿verdad?, de este Dios para con sus hijos. Y Jesús lo hace a través de esta parábola. Ustedes saben que Jesús, Él enseñaba solo a través de parábolas, que eran relatos, ¿verdad?, cortos, precisos, pequeños, muchos de ellos vinculados a la habitualidad, a lo cotidiano de la vida, pero que conllevaban enseñanzas profundas. Y en este caso es lo que Jesús usa, ¿no? Hablarnos de lo que se llama y es conocido la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que entre paréntesis tuve la posibilidad de ver el cuadro en el, ¿cuánto se llama? En un museo que hay en Rusia, en San Petersburgo, que es el Hermitage, en este viaje misionero que hice en noviembre, donde está pintado el hijo pródigo por Rembrandt, ¿no? Un hermano de la iglesia me regaló un libro también que está inspirado, que escribió un sacerdote sobre el hijo pródigo, ¿no?, sobre la pintura. Y es un bellísimo libro y la verdad que la pintura te confronta porque ahí está pintada con una sensibilidad tremenda, ¿no? Cada detalle, es decir, este relato, ¿verdad?, ha hecho historia y ha estado presente, ¿verdad?, en la historia del hombre. Y diferentes artistas, personas sensibles, han sido bendecidas y han querido expresar lo que este relato nos comparte. Yo soy un modesto predicador y en esta hora también quiero invitarles a que nos adentremos en este relato, ¿no? Porque nos va a mostrar, y miren lo que voy a decir, no sé si está bien, pero nos va a mostrar tras bambalinas, ¿verdad?, lo que es Dios con sus hijos. Porque el relato del domingo pasado nos mostraba un lado de Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento en relación a su pueblo Israel, a través, ¿verdad?, de la mediación de este sacerdote, juez, profeta, como Samuel. Pero ahora es Jesús mismo, el Hijo de Dios, quien nos cuenta, tras bambalinas, y esto lo digo metafóricamente, qué es lo que pasa en el corazón de Dios con sus hijos. Y este relato, ¿verdad?, creo que es inmejorable justamente para mostrar esa realidad. Cuando uno lee esta parábola, uno puede notar, y hay elementos comunes que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, definitivamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros comenzamos leyendo el versículo 13, ¿no?, podemos, en el versículo 13 de Lucas 15, podemos notar que este hijo, que era el menor de los dos, definitivamente él quería desarrollar su vida, ¿no? Dice, versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, porque le había pedido a su padre en vida que le diera la parte que le correspondía de la herencia, pero él tenía sus planes. Se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, ¿no? En la versión NBI, la nueva versión internacional, es un poco más coloquial y más descriptiva, y lo mismo lo expresa de esta forma. Dice, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia, ¿no? Es decir, él tenía sus planes, él tenía y quería desarrollar su vida y no le importó ofender a su padre. No se olviden que esta historia está relatada en un contexto muy distinto al nuestro, ¿no? Es una forma de entender las relaciones de familia muy diferente a la de hoy día. El padre y el relato del padre que está relatado en esta parábola es prácticamente un patriarca, un hombre honorable, un hombre rico, que tiene una posición, que tiene una imagen, que tiene un prestigio, una honorabilidad delante de los suyos, delante de sus hijos, delante de sus criados, ¿verdad? Incluso en la comunidad en que vive, ¿no?
Eso es un poco importante que se desprende de alguna forma del relato. Y la relación que había entre padre e hijo era una relación bastante diferente. El padre efectivamente tenía autoridad sobre los hijos, ¿no? Y la relación era diferente. Por consiguiente, cuando este hijo le pide a su padre que estando en vida le dé la herencia, ni más ni menos en ese contexto es una verdadera ofensa, porque en el fondo, de alguna manera, no solo está expresando que él quiere vivir una vida independiente, aparte, que tiene sus planes, sino que, ¿verdad?, está de alguna forma indirectamente deseando que su padre muera. Por consiguiente, ¿verdad?, ese solo hecho marca, ¿verdad?, una primera aproximación a lo que Jesús está queriendo decir, ¿no? Hay uno de los hijos que abiertamente desafía, ¿verdad?, a su padre. Al menos necesita, ¿verdad?, que apartarse de él, al menos necesita vivir su vida de manera independiente, al menos necesita, ¿verdad?, que esa herencia que él sabe le corresponda sea entregada ya. Porque mi proyecto, mi vida, mis planes no pueden esperar. Y a continuación, ¿verdad?, rápidamente la parábola de Jesús nos muestra en qué consistía el proyecto de vida de este muchacho, de este hombre, ¿no? Dice que lo gastó desenfrenadamente, hizo lo que quiso, ¿verdad?, y participó de cuanto quiso, pero finalmente, ¿verdad?, su proyecto fracasó. Versículo 14 dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿no? Es decir, le dio, ¿verdad?, rienda suelta a su proyecto. Pero fíjense que aparece, según el relato de Jesús, algo imprevisto. En el versículo 14 dice, vino una gran hambre en aquella provincia, Es decir, pasó algo que era absolutamente imprevisto para este hombre y comenzó a faltarle. No, la crisis de ver que nuestros planes fracasan y que nos exponemos a lo impredecible, ¿no? Es importante, ¿verdad?, detenernos un poquito en esta reflexión, porque de alguna forma podemos ligarlo con la actitud del pueblo de Israel en el relato del domingo pasado. La actitud del pueblo de Israel el domingo pasado, ¿verdad?, nos mostraba ahí en 1 Samuel capítulo 7 que ellos también estaban viviendo su vida como ellos creían debía vivirse. Hasta tal punto, ¿verdad?, que en sus propias casas ellos ya tenían, ¿verdad?, estatuillas, imágenes, y servían y rendían culto a dioses paganos. Por consiguiente, ¿verdad?, si uno hace alguna comparación de ambos relatos, hay una actitud humana que se repite. Este deseo de independencia, este deseo, ¿verdad?, de construir la vida conforme a lo que tú crees es, y la verdad que es algún tipo de relación de compromiso importante pasa a segundo plano, porque más importante es el proyecto de vida que yo tengo y que nadie va a impedir yo lo desarrolle. Así sea que tenga que pasar por encima de quien sea. Y lo vemos en los dos casos. En el relato de Jesús, este hijo menor, ¿verdad?, tiene sus planes, sus proyectos. Él se decide, él va, viaja, compra, vende, malgasta. La misma actitud de vida que el pueblo de Israel. Pero aparece algo imprevisto. Aparece el hambre en el relato de Jesús. Toda esa tierra, ¿verdad?, fue azotada por el hambre. Por consiguiente, y además, todo su dinero ya se había gastado. Él no había sido capaz de prever esta contingencia absoluta. Que es un poco lo que pasa con el pueblo de Israel, ¿verdad? Este enemigo latente que se hace presente a través de los filisteos, que superaban largamente en capacidad bélica al pueblo de Israel. Lo imprevisto, aquello que nuestros ojos no pueden ver, aquellos escenarios de vida, ¿verdad?, que no considerábamos, aquellas relaciones, ¿verdad?, en las cuales habíamos depositado mucha fe y mucha confianza y que sin darnos cuenta de un día para otro fracasan, se quiebran, nos traicionan, nos hieren, nos comunican noticias, nos dan diagnósticos traumáticos, pero cambia el escenario de nuestra vida. Estábamos tan bien, tan seguros, tan prósperos.
lo estábamos pasando tan bien, pero eso mismo distorsionó nuestra realidad de lo que éramos o de lo que somos, y sin darnos cuenta nos encontramos en una encrucijada. Eso fue lo que pasa con este hijo menor, ¿no? Apareció la hambruna en aquella región y él ya no tenía recursos y tuvo que empezar a vivir otro escenario, otra etapa en su vida, ¿no? Es la fragilidad humana de no poder, a pesar de que lo quiere de una u otra forma, de no poder controlar todas las variables. Porque la gran expectativa nuestra, la gran expectativa del hombre, de la mujer, del ser humano, ¿verdad?, es poder prever, controlar, administrar absolutamente todo. Hay conceptos hoy día que nosotros entendemos y que se usan, conceptos de riesgo, conceptos de planificación, conceptos de gestión, ¿verdad?, que de alguna forma están ligados al deseo nuestro de anticipar, de controlar, de prever, de minimizar ese elemento que de alguna forma tratamos de medir. Pero ¿cómo podemos medir, por ejemplo, el divorcio o la separación? ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, la aparición, ¿verdad?, de un cáncer? ¿Cómo podemos medir, por ejemplo, la irrupción del accidente que nos cercena y nos quita la vida de un ser querido que era fundamental en nuestra vida? ¿Cómo prever, verdad? Hay elementos, evidentemente, que no podemos anticipar ni prever. Pero nos olvidamos de eso, ¿verdad? Y en ambas historias, la del domingo pasado y en esta, encontramos individuos, personas que desarrollan su vida lejos de Dios, lejos de sus planes, que salen del entorno, ¿verdad?, ese entorno de seguridad, de provisión, que salen de ese entorno, ¿verdad?, del diseño y del orden de Dios establecido para adentrarse o aventurarse en un proyecto personal de vida, que hoy día, ¿verdad?, desde la perspectiva humana, podríamos catalogar como muy legítimo, ¿no? Porque esa expresión muy legítimo adorna muchas de las iniciativas humanas, muy legítimo. Sin embargo, al poco andar vemos que, si bien podría ser bastante legítimo porque está dentro del libre albedrío, su fin son problemas. Su fin muchas veces es la muerte. Y este joven, en este relato de Jesús, efectivamente comprueba y verifica lo que de alguna forma trato de compartir con ustedes. Aparece el hambre y se encuentra en un escenario que jamás él consideró ni previó, cuidando chanchos. Hasta tal punto, ¿verdad?, que tenía que comer de la comida de los chanchos. Porque todos sus amigos y todas sus relaciones ya no redituaban ni la acompañaban. Su condición, ¿verdad?, era tan mala que no era atractivo para nadie, ¿no? Interesante, ¿eh? Porque de alguna forma es como una profecía, no sé si profecía, pero por lo menos nos muestra, ¿verdad?, esta realidad triste, humana, ¿no?, de cómo muchas veces nuestras relaciones son más bien utilitarias. Y cómo, lamentablemente, cuando vivimos periodos complejos, difíciles, esas amistades y ese entorno, ¿verdad?, que nos proveía tanta seguridad, tanta satisfacción, no queda nada, absolutamente nada. Pasaron esos amigos, pasaron, ¿verdad?, esos escenarios que nos traían tanta satisfacción. Y esa es la experiencia que vive este muchacho. Hasta tal punto, ¿verdad?, es fuerte su experiencia, que dice el texto, si ustedes se fijan, ¿verdad?, produce en él una reflexión bastante cruda. Si uno vuelve al relato, ¿verdad?, ahí en el capítulo 15, en el versículo 16 y 17, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y fíjense el versículo 17, cómo
la primera frase, la primera oración nos muestra el proceso interno que se había provocado en él. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Fíjense qué interesante, pero el relato nos muestra, el cronista, ¿verdad?, del Evangelio, nos muestra en esa frase lo que algo había ocurrido en su corazón. Dice, y volviendo en sí, dijo. En la NBI, la Nueva Versión Internacional, esa misma expresión la traduce de la siguiente manera. Por fin recapacitó y se dijo. Por fin recapacitó. Por fin recapacitó. Volviendo en sí. Interesante, ¿no? Porque lamentablemente, como muchas veces ha ocurrido y seguirá ocurriendo, es el dolor, es la tragedia, es el conflicto que lamentablemente, ¿verdad?, a través de ese medio nos hace reaccionar. Volviendo en sí, es decir, cuando él vive esa condición que nunca antes él sospechaba que iba a vivir, fue suficiente para hacerlo recapacitar. Al fin recapacitó. Fíjense que esa expresión, al fin recapacitó, es como que Jesús de alguna forma quisiese decirles a aquellos que le estaban escuchando, no había forma que él se diera cuenta. No había manera, ¿verdad?, que él reaccionara. Era obstinado, absolutamente obstinado. Y había pasado por muchos desencantos, pero nada lo hacía cambiar. Él seguía, ¿verdad?, de manera soberbia, atado a su propósito, ¿no? Al fin recapacitó, finalmente se dio cuenta. Ese es un poco el énfasis, que tiene que ver tal vez con lo que le pasa a otro, no a mí, digamos, ¿no? Pero esto de ser obstinado, ¿no? Esto de perseverar en algo, a pesar de los consejos, a pesar, ¿verdad?, de las recomendaciones, a pesar de aquellos que nos aman y que nos conocen y que nos aconsejan. Pero hay algo de soberbia, hay algo, ¿verdad?, de probarse, de medirse, pero nada nos hace reaccionar. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque es un camino muchas veces que Dios ocupa, ¿verdad?, esa crisis me hace recapacitar. Hay un dicho por ahí que es tremendamente hermoso, ¿no?, para un epitafio, ¿no?, en fin, no sé, pero uno nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, aparece este proceso mental. Una de las bendiciones, y miren cómo lo planteo, ¿verdad?, no es que sea masoquista, pero una de las bendiciones del conflicto y de la crisis es que me hace reflexionar. Lo vimos hace unos domingos atrás cuando hablamos de Job, ¿se acuerdan? Del patriarca Job, que vive la experiencia del sufrimiento. Y una de las cosas que dijimos en ese domingo es que el sufrimiento me ayuda a reflexionar mi vida. Porque muchas veces, ¿verdad?, lo placentero, lo hedonístico, aquello, ¿verdad?, que solamente me satisface y me agrada, me adormece. Incluso, ¿verdad?, tiende a distorsionar la realidad de mí mismo o de mi entorno o de aquellos que están conmigo. Pero es en el conflicto, ¿verdad?, donde yo efectivamente comienzo a pensar la vida, a pensar las relaciones y me doy cuenta de que algo no está bien. Para algunos, para muchos, a veces eso es tarde. Y por eso que esta parte, ¿verdad?, es tan importante, porque aquí se produce esa bifurcación. Este es el punto de inflexión del relato. Aquí algo sucede en el corazón y en el pensamiento de este muchacho que hace cambiar su actitud frente a la vida. Mire qué interesante, mire qué importante. No es que él haya recibido el número ganador, ¿verdad?, de la lotería. No es que le hayan dado el dato, ¿verdad?, del caballo que iba a ganar ese domingo. Sino que se produce un cambio en su actitud, en la manera de enfrentar la vida, ¿no? Y él incluso elabora un enunciado. Elabora, ¿verdad?, una declaración, por decirlo de alguna manera. En este proceso doloroso, ¿verdad?, de reflexión, él comienza a tomar decisiones, volviendo en sí.
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida? Fíjense qué interesante. Pero las expectativas de él se circunscribían solamente a lo alimenticio. Su gran necesidad, ¿verdad?, era el comer. El comer. Por consiguiente, ¿verdad?, en esa manera de enfrentar la vida y en ese proceso reflexivo, evidentemente lo que estaba puesto en él era su deseo de comer. Iré a donde mi papá, porque ya está lleno de jornaleros que sí tienen para comer y no comen estas algarrobas, ¿verdad?, que estoy comiendo yo de los chanchos. Esas eran sus expectativas. Ojo con esto, porque también es importante. Nuestras expectativas, cuando efectivamente el dolor, la crisis nos hace pensar, muchas veces tenemos expectativas. Y esas expectativas están vinculadas al principal dolor o angustia que tenemos en ese momento. Si me quieren rematar la casa, ¿verdad?, porque no he encontrado trabajo hace 2 años, ¿verdad?, y tengo una deuda acumulada de no sé cuánto viviendo, yo digo, que me cobren al menos los intereses nomás, o que me condonen los intereses, o que me den, no sé, pues negociamos la deuda. Es decir, mis expectativas, ¿verdad?, tienen que ver con el problema puntual y me conformo con aquello que me duele. Al menos que mi papá me dé de comer. Eso es lo único que quiero. Fíjense, ¿no? Después de haber pertenecido, ¿verdad?, en una relación profunda, intensa, satisfactoria, ¿verdad?, hoy día su meta, hoy día sus expectativas se reducían a poder volver a comer, así como comen otros jornaleros. Y elabora, ¿verdad?, su discurso. Iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros y dame un pedacito, ¿verdad?, de carne. Esa era su expectativa. Y decide volver. Decide volver. Y aquí viene, yo diría, ¿verdad?, viene lo principal de la parábola. Yo he sido un poco, y perdone que use esta expresión, un poco latero, ¿verdad? Y he tratado con bastante énfasis, referirme, ¿verdad?, a esta etapa del relato de Jesús. ¿Y por qué? Porque lo que viene a continuación, ¿verdad?, que es el encuentro de este joven con su padre, imagínense el impacto que significó para él, por cuanto lo que vio, escuchó y recibió de su padre, lejos, absolutamente lejos y con creces, superaron absolutamente todas sus expectativas. La esencia de este relato, ¿verdad?, no es, ¿verdad?, el hijo menor, no es el desprecio que hace este hijo, no es la manera en que él se gasta, ¿verdad?, con rameras, prostitutas, apuestas y todo lo demás, o proyectos, ¿verdad?, su dinero. No es, ¿verdad?, cómo los amigos lo traicionan. No es el proceso reflexivo que yo les mencionaba en este momento, sino que la esencia de este relato es, ¿cuál es? La alegría y el perdón que él encuentra en su padre cuando llega a la casa. Eso es espectacular. Si usted se fija, esta parábola está relatada y es la última de 3 parábolas. En este mismo capítulo, y creo que en el anterior, hay otras 2 parábolas que se refieren también a pérdida. La primera, ¿verdad?, es la moneda perdida. Y la segunda es la oveja perdida. Y la tercera es el hijo perdido. Y si usted analiza esas 3 parábolas, ¿cuál es el elemento común de ellas? La alegría que provoca el encontrar lo que se había perdido. Cuando usted ve, ¿verdad?, la parábola de la moneda perdida, es la alegría que provoca el haberla encontrado en esa mujer. En el caso de la oveja perdida, ¿verdad?, es como el pastor deja las 99, va sobre esa una y cómo se regocija porque la encontró. La verdad que este pastor no tenía idea, ¿verdad?, de lo que era un balance ni pérdida, porque prefirió arriesgar el 99%, ¿verdad?, por el 1%. Eso es una decisión financiera, ¿no? Porque en el fondo podemos provisionar algún gasto, ¿verdad?, pero arriesgar la 99 por el 1%, no, este pastor fue por el 1%.
y provocó en él alegría. Y ahora, ¿verdad?, aparece el tercer relato de un padre que encuentra a su hijo y se restaura su relación y provoca alegría. Pero en el relato de Jesús, ¿verdad?, lo que él estaba compartiendo, porque lo más probable que él sabía que estos discípulos habían escuchado también, como nosotros, el relato de ¿cuánto se llama?, de Samuel. Y lo que Jesús de alguna forma quería transmitirles es a lo que está dispuesto Dios para restaurar su relación con aquellos que se han apartado de Él. Y cómo provoca en Él el gozo y la alegría del reencuentro y del perdón. Fíjense que están tantos así que cuando tú lees el relato hay pequeños detalles que nos muestran, ¿verdad?, cómo se rompen todos los esquemas, cómo este patriarca, cómo este papá, ¿verdad?, está dispuesto a romper esquemas por la alegría que le provoca reencontrarse con su hijo. Lo primero que uno observa, ¿verdad?, es que dice el relato que lo vio desde lejos y que corrió donde él. Fíjense que es interesante porque muy probablemente, ¿verdad?, lo que Jesús quería de alguna forma transmitir es que el papá estaba esperando. Lo vio desde lejos. Fíjense cómo lo conocía, que lo vio desde lejos. Pero no solo eso, sino que además se arriesgó a hacer el ridículo, porque un hombre de esta estatura y de esta imagen y de esta honorabilidad era impensado que pudiese correr, ¿verdad?, delante de todos en público, ahí en medio del pueblo, de la ciudad donde vivía. Porque era un hombre de verdad respetable. Por consiguiente, ¿verdad?, estos detalles nos van mostrando el ambiente, la atmósfera que Jesús de alguna forma quiere transmitir a propósito del relato de esta parábola, para mostrarnos la alegría, el gozo que provoca en Dios cuando se restaura una relación rota con Él. Por consiguiente, cuando yo entiendo eso, yo me puedo acercar entonces al relato de Samuel y puedo entender que cuando Dios le dice a Israel: viejo, tienes que arrepentirte, tienes que consagrarte y tienes que servirme, uno puede entender que lo que hay detrás de todo eso, y lo dije el domingo pasado, es el deseo ferviente, el propósito genuino, por amor de Dios, de relacionarse y de vincularse con cada uno de nosotros. No es ese Dios lejano, no es ese Dios contralor, no es ese Dios supervisor que castiga o que premia de acuerdo a lo que tú haces, sino que es un Dios que está comprometido incluso con sus afectos y con sus sentimientos. Fíjate lo que estoy diciendo, porque Dios es persona, pero a través de su palabra podemos entender, ¿verdad?, el amor de Dios para con sus hijos. Por consiguiente, ¿verdad?, este relato de Jesús, esta parábola nos enseña lo que hay tras bambalinas y que no logramos apreciar porque nos han negado a Dios, porque nos han escondido a Dios o porque tenemos hoy día una imagen media caricaturesca de quién es Dios. Tan lejano, ¿verdad?, de repente tan cruel o tan institucionalizado, ¿verdad?, tan estructurado en organizaciones religiosas. Pero el relato de Jesús nos muestra cómo este padre esperaba a su hijo y cuando lo ve venir de lejos es capaz de correr sin importar el ridículo, abrazarlo, besarlo y recibirle. Y la locura se apoderó de este padre, la locura, porque echó la casa por la ventana, hizo fiesta, mató el becerro más gordo, le puso un anillo, le puso un vestido. Se volvió loco. Dios se volvió loco. Si me perdonó a mí, se volvió loco. A mí no me podía perdonar con todo lo que yo hice. Él es loco. Es un Dios loco. Es un Dios que baila porque hizo un carrete. ¿Tú sabes lo que es un carrete, no? Pero porque su hijo había regresado. Estaba muerto, pero ahora vive. Saca el vino, viejo, colócate la Sonora Balazo, ¿verdad? Coloca la Cubana acá. Perdona, yo soy de otra generación.
pero bailemos. Saca los parlantes para afuera. Hagamos un asado. ¿Se imagina las veces que se sentó con su hijo al lado? Y el hijo, si usted revisa, ¿verdad? El hijo no alcanzó a dar todo el discurso, porque el hijo tenía preparado todo, ¿no? Pero si usted revisa, no lo pudo decir todo, porque el papá lo interrumpió antes. La gracia y la misericordia de Dios. El amor de Dios. No es ese Dios, ¿verdad?, que nos han querido mostrar lejano, así como la mitología, no sé, griega, ¿no? Estos dioses que están en el Olimpo. ¿Han visto las películas? Hay muchas películas en este último tiempo, ¿no? Y que ver a los seres humanos, ¿verdad? Es el Dios con nosotros. Es el Dios que abraza y que besa. Es el Dios que baila y que hace fiesta. Es el Dios loco que nos ama profundamente. Mi hijo estaba muerto y ahora vive. Papá, es que te quiero... No es ese papá, ¿verdad? Una vez lo dije acá. Ah, ahora venís llegando con la cola entre las piernas, ¿no? Ah. Yo te dije exactamente lo que te iba a pasar. Ahora, lo más probable es que tú quieras que yo te reciba, ¿no es cierto? Pero con una condición. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. No hay nada de eso presente. No hay nada de eso. Papá, quiero eso. Tranquilo. Pero ¿qué pasa? La gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia y esa misericordia y ese perdón de Dios también está disponible para tu vida. A pesar de lo que hayas vivido, a pesar de lo que estés sufriendo, a pesar de lo que hayas dicho, a pesar de lo que hayas hecho. El hijo volvió hediondo, polvoriento, había perdido como 15 kilos de más, con hambre, sucio, dolido, arrepentido, avergonzado, pero era su hijo. Su hijo. Ese es el Dios. Eso es lo que hay tras bambalinas. Y por eso que Jesús vino a terminar de contarnos la historia que aparece en 1 Samuel 7. No te equivoques. No vayas a pensar que mi padre, ¿verdad?, es cruel. No vayas a pensar que mi padre te está observando para premiarte o castigarte. No, por favor. Yo te quiero contar una historia que te muestra que mi padre te ama, que espera, que te perdona, que te acompaña, porque tú eres importante. Mira, te voy a contar la historia de un muchacho, ¿verdad? Y empieza a contar la historia, la parábola. Ese es mi Padre. Queridos, es lo que hay tras bambalinas. La gracia y la misericordia de Dios. Es la vida que ha permitido conocerle, que ha permitido, ¿verdad?, tener una relación con Él. Es la locura de Dios. Perdonen si alguno se siente ofendido por esta expresión, pero no encuentro otra. Es la locura de Dios. Es como cuando, y aquí termino, es como cuando usted conoce ese relato, le llevan a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, ¿se acuerdan, no? Porque vienen los fariseos y la colocan delante. Estaban todos ahí, estaba Jesús escribiendo con el dedo en la tierra, ¿verdad? Y traen una mujer y la colocan delante mismo y dice, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hacemos? La manipulación, ¿verdad? Nuestra manipulación, porque la verdad que no llevaron al varón, sino que llevaron solamente a la mujer. Por consiguiente, ellos no les importaba a la mujer, la verdad que les importaba qué cosa iba a responder Jesús. Cómo Jesús se planteaba frente a eso, que era tan obvio. Obvio, la ley decía que esa mujer debía ser muerta y muerta a pedradas. Así decía la ley. Y Jesús se pone de pie y dice, es que esté libre.
o el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y tan solo con esa observación, con esa afirmación, ¿verdad? La verdad que todos quedaron igual, absolutamente igual ante Jesús. Porque cada uno botó la piedra y se fue. No había nadie. Y fue tanto, ¿verdad?, que Jesús se levanta y queda mirando a la mujer y dice: ¿y dónde están todos los que te acusaban? ¿Y dónde están? La mujer le dice a Jesús: se fueron todos. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Es loco o no es loco? Ni yo te condeno. Claro, algunos me han dicho: sí, pastor, pero también le dijo que no pecara más. Sí, es verdad, le dijo: vete y no peques más. Pero yo siempre me pregunto: ¿habrá dejado de pecar en ese momento la mujer? Ese es el riesgo del amor y de la gracia de Dios. Fue el riesgo que el papá estuvo dispuesto a correr con su hijo. Es el riesgo del amor y de la gracia. Y ese riesgo Dios también quiere asumirlo con tu vida y con la mía. Por eso que no viene la boleta, no viene la factura. Ah, mira, ya que llegaste acá, todo esto tenía que decirte. Mira, todo esto tenía que decirte. Qué bueno que vengáis con la cola entre las piernas. Qué bueno. Así vaya a aprender. Si la vida no es tan fácil, mijito. La locura de Dios. Tengamos un momento de oración, ¿no? Vamos a dar gracias al Señor. Estas son enseñanzas de Jesús. Están en la Biblia. Es la gracia y el amor y la misericordia de Él. Y lo que hay como consecuencia de esto es vida. Y vida abundante. Relaciones restauradas. Esperanza. Gozo. Paz. Propósito de vida. Amor. Porque Él se ha hecho presente. Aleluya. Damos gracias al Señor por esto, ¿no? Porque hay esperanza. Tú ahora puedes regresar a tu casa y tienes la esperanza en tu corazón. Que puedes entrar a la presencia de Dios a través de Jesucristo. Y si hay algo que hoy día aprisiona tu corazón, tal vez estás viviendo problemas con alguna adicción. Hay algo que no puedes dejar. Tal vez un sentimiento, ¿verdad? Un resentimiento, un rechazo para con algún familiar, papá, ¿verdad? Esposa, hijo. Lo que sea, tú lo puedes traer a la presencia de Dios. Porque lo que vas a encontrar va a ser gracia, misericordia, perdón y amor. Ese es el verdadero Dios. Y lo podemos entender a través de Jesucristo. Un discípulo, Felipe, preguntó: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: tanto tiempo con ustedes, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es esa expresión y esa encarnación de Dios para entender su amor y su gracia, obrando. Inclina tu cabeza.